Bueno, ¿me escucháis? Muy Sí, bien. vale. Sí, perfecto. Fenomenal. Pues vamos a ir empezando. Primero me voy a presentar yo, que voy a ser la moderadora. Me llamo Pilar Gómez Ulla y os doy la bienvenida a todos en nombre de Encuentro y Solidaridad, que es la asociación que convoca este acto. Y lo convocamos desde la Casa de Cultura y Encuentro de Carabanchel, de Madrid, que es un local que tenemos abierto aquí, en Carabanchel, y en el que, por cierto, están conectados allí un grupo de personas que añoran estos encuentros presenciales como todos nosotros. Así que les saludamos especialmente a los que están en la Casa de Cultura y Encuentro. Bueno, voy a presentaros a Álvaro. Ya muchos le conocéis, o todos quizás los que estáis por aquí. Le hemos tenido en la Casa de Cultura y Encuentro ya presencialmente y también en nuestra casa de Maús, hablando de la eutanasia y los cuidados paliativos, y hoy le hemos pedido su experiencia con el COVID, como médico y como paciente, como enfermo, ¿no? Álvaro, pues, es médico, está en proceso de jubilación, pero ha ejercido durante 38 años y 24 de ellos como paliativista. No solamente en la clínica, sino también ha sido formador de muchos profesionales sanitarios, no solo médicos, en cuidados paliativos, es de los pioneros en España. Ha sido presidente de la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y actualmente es vocal del Comité de Bioética de España, que ha sacado un documento sobre la eutanasia que, bueno, pues os recomendamos también consultar. Tiene 2 hijos, 2 nietos, está casado con Amelia, mi madrina, él es mi tío también, lo digo muy orgullosa. Y bueno, pues es alguien que no ha tenido nunca pelos en la lengua para hablar de los temas más, pues quizá más controvertidos, ¿no? Que estaban en la opinión pública de su profesión. Y hoy le pedimos algo, pues quizá más personal, más íntimo, pero que también tiene mucha relación con cómo está el mundo y cómo está la medicina también, ¿no? Le vamos a dar la palabra a él y después tenemos un ratito de diálogo y preguntas. Entonces, antes de empezar, bueno, ya eso sí que daos todos por saludados. Por lo que he visto así, sin tener conciencia de quiénes sois todos, veo que estamos gente de toda la Comunidad de Madrid, de distintos sitios, de Murcia, de Galicia, por lo menos. Y seguramente alguno más se irá uniendo. Vamos a mantener los micrófonos silenciados, todos, menos Álvaro, y si alguien tiene que moderar o decir alguna cosa, Olga o nosotros, los demás lo tenemos silenciado. Las preguntas que queramos hacer, si queréis, las podéis ir escribiendo en el chat y así las vamos nosotros archivando para luego pasárselas a Álvaro. Y si no, al terminar, pues podéis pedir la palabra simplemente silenciándoos el micrófono y hablando y pidiendo la palabra. Os la vamos dando de uno en uno. Así que, sin más, Álvaro, cuando quieras, nos puedes contar. Muchas gracias, Pili. Bueno, lo primero que tengo que decir que mi experiencia como médico en el COVID es cero, porque yo cogí la enfermedad cuando empezaba la epidemia, ¿no? Fui de los primeros. O sea, la segunda semana de marzo ya me contagié, me dieron la baja laboral. Luego yo no tengo gran experiencia como médico que ha asistido a pacientes COVID, ¿no? Pero dado que mi perfil profesional es el de cuidados paliativos, sí tengo mucha experiencia en atender a pacientes en situación de final de la vida o en situación de enfermedad muy grave, y eso es lo que me ha ayudado un poquito a entrar un poco en la presentación esta de mi actitud como médico, mi experiencia como médico y como paciente, ¿no? Es quizá la primera parte de la charla la que voy a dar de como paciente, pero luego ya desarrollaré una serie de asuntos que yo creo que son muy importantes y que vienen muy a cuento con la epidemia esta que estamos padeciendo, ¿no? Este es el retrato robot del mal bicho que nos tiene a todos confinados y preocupados del COVID. Y esto es un poco la cronografía, el cronograma de lo que yo padecí, ¿no? El 15 de marzo, previa semana muy sintomático, con una tos tremenda, una insuficiencia respiratoria importante y un estado de postración severísimo, pues tuve la suerte que mi hijo, que es enfermero, nos llevó tanto a mi mujer como a mí a las urgencias del hospital donde yo trabajo, en la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? No sé si Pili ha dicho que yo trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz, es el lugar donde tengo la unidad de cuidados paliativos y donde llevaba casi 8 años trabajando. Me ingresan en urgencias y a las pocas horas ven que mi situación es cada vez más grave, con una neumonía bilateral, y me suben a la UBI, me ingresan en la UBI, ¿no?
En la UBI pasé 32 días, situaciones muy complicadas, evidentemente, que luego a lo mejor doy algún detalle más. Estuve 10 días en una unidad que hay ahí que se llama de cuidados intermedios respiratorios, que es, bueno, parecida a una UBI, una sala común, donde los pacientes que ya han pasado un cierto grado de gravedad ingresan allí para seguir atendiendo sus, sobre todo, necesidades respiratorias, el tema del respirador, y está además atendido por expertos de altísimo nivel, médicos, enfermería, en fin, aquello es un poco la trinchera, ¿no? De donde la gente que salía de la UBI por mejoría pasaba antes de la planta, pasaba por ahí. Después estuve 28 días en planta, previa al alta, ¿no? En este intervalo de tiempo, las complicaciones que yo tuve fueron complicaciones pues, comunes a la gente que ha estado tanto tiempo en la UBI, ¿no? Complicaciones de tipo local como la traqueostomía. Y digo esto porque tiene mucha importancia, ¿no? La traqueostomía te salva la vida, te conecta a un respirador, pero te quita la voz y te quita la posibilidad de comunicarte, ¿no? Y esto es una complicación seria, ¿no? Muy seria. Tuve un tromboembolismo pulmonar, sabéis que este virus causa muchísimos fenómenos de tipo trombótico. Tuve varias infecciones, normal en un hospital de agudos y normal de personas que están bastantes semanas en una UBI. Y lo que para mí fue más importante y que más sufrí fue lo que llamamos nosotros el síndrome postcrítico severo, ¿no? Tú estás 6 semanas, como estuve yo casi 6 semanas. De teléfonos que se ve así pequeño. Estuve casi 6 semanas en una encamado, sin ningún tipo de movimiento. Por favor, si podéis silenciar los micrófonos, porque se oye mucho ruido y es difícil hablar así. Gracias. Estuve 6 semanas sin poder moverme de la cama y eso me causó una atrofia muscular severa y, vamos, yo era un muñeco de trapo, no podía levantar un dedo de la mano, ¿no? Entonces, mi situación en el momento que salí de la UBI era una persona que no podía comunicarse porque tenía una traqueotomía abierta y una persona en una situación de inmovilidad absoluta, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño aparte y aportar un poquito mi experiencia previa como médico. Y digo previa porque, insisto, no he podido, mis compañeros de la unidad han atendido a cientos de pacientes, ellos me han hablado mucho de su experiencia, pero yo no la he tenido como tal, ¿no? Como médico asistencial. Pero sí, eso, 27 años de experiencia en cuidados paliativos, mucha cercanía con el sufrimiento del paciente. Esto implica que los médicos que nos dedicamos a cuidados paliativos nos dedicamos precisamente a estar muy cerca de los pacientes que sufren, ¿no? Y, bueno, una experiencia de la muerte que se acepta como una parte de la vida, ¿no? Si esto los médicos que nos dedicamos a cuidados paliativos no lo asimilamos, mal nos va a ir, ¿eh? Esto acaba en una profunda depresión por parte del profesional, ¿no? También una experiencia previa de que la familia forma parte tan importante como el propio enfermo, ¿no? Así lo consideramos los expertos en paliativos, ¿no? Familia y enfermo es una unidad, ¿no? Y una cosa que creo que es muy importante, ¿no? Y que esto, por desgracia, no se lo terminan de creer una gran mayoría de compañeros, ¿no? Que los médicos no solo estamos para curar, ¿no? Es más, curamos tan pocas veces, muy pocas veces, diría yo. Hay un dicho que dice que los únicos que curan son los antibióticos y los cirujanos, ¿no? De los antibióticos cada vez menos y los cirujanos no estoy nada de acuerdo. Pero bueno, ese es el dicho, ¿no? Pero de luego los médicos tenemos que tener muy claro que la mayoría de las veces lo que hacemos es cuidar, acompañar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me gustaría resaltar, ahora que durante 2 o 3 meses estuvieron aplaudiéndonos a las 8 de la tarde todos los días, ¿no? Un poco lo que yo considero que son valores muy importantes de la profesión médica, ¿no? El primero de ellos es el compromiso con la sociedad, eso es indudable, ¿no? Los médicos, los sanitarios, las enfermeras, son gente que está muy comprometida con la sociedad, sobre todo con las sociedades donde hay una sanidad como la nuestra más o menos avanzada, ¿no? Lo segundo es una palabra que suena un poquito como antigua, ¿no? Hipocrática, ¿no? Esto de la vocación, ¿no? El diccionario de la Academia de la Lengua Española define que la palabra vocación, que viene de vocatio, llamado así acción de llamar, la inclinación a un estado, una profesión, una carrera, ¿no? Pero también hay una parte de competencia profesional, ¿no? Los médicos tenemos que estar estudiando todos los días, ¿no? Para mí es lo más bonito precisamente de esta profesión, pero te implica el estar al día y el estar además
dedicándole muchas horas de tu vida diaria al estar al día en artículos, en novedades, ¿no? Y para mí yo que soy un bioeticista y me gusta mucho la bioética, me gustaría recalcar que no son exactamente unos valores, sino unos principios, ¿no? Pero bueno, los principios de la bioética, ¿no? Que es la beneficencia, el hacer el bien, los médicos estamos para hacer el bien, ¿no? Y estamos para no hacer el mal, la no maleficencia, ¿no? Y desde luego para promover la autonomía del paciente. Y esto tiene mucha importancia y la ha tenido porque precisamente es probablemente uno de los principios que más se ha dañado con esta epidemia del COVID, ¿no? La pérdida de autonomía. Y desde luego el principio de la justicia, ¿no? El sistema nacional nuestro de salud es un sistema basado en el sistema de la justicia, ¿no? En el que independientemente de tu condición social, económica, de raza o de pensamiento, tienes derecho a ser tratado por un médico, eso, que sea competente y que esté comprometido, ¿no? Con esta idea. Sin embargo, yo también creo que en la clase médica hay unos valores que, por desgracia, están cada vez en más desuso, ¿no? Uno de ellos es el valor del cuidado, ¿no? Del acompañamiento y del cuidado. Lo he repetido siempre, en mis charlas lo repito siempre porque creo que a mí me da a veces hasta vergüenza. Como sabéis, la carrera de medicina es la élite ahora mismo. Se necesita muchísima puntuación, la que más se exige para entrar, y esto hace que la carrera sea tremendamente competitiva, ¿no? Un poco parecido a lo que lleva tiempo pasando, por ejemplo, en países como Estados Unidos, ¿no? Lo que entran allí son auténticos monstruitos que lo que necesitan es estudiar mucho, aprender muchísimos conceptos médicos, pero desde luego aprender poca humanidad, ¿no? Y hay muy poquitos profesores que les recuerden a los alumnos de medicina que cuidar y acompañar son de las cosas que más van a tener que hacer a lo largo de la carrera, ¿no? La honestidad, ¿no? Qué difícil es mantener la honestidad cuando en una profesión como la medicina ocurren muchísimos, digamos, momentos de mandar al cuerno este valor, ¿no? Y yo creo que es muy importante considerarse y que seas considerado honesto, ¿no? Luego, este karma que sale ahora, ¿no? Humanización de la salud, ¿no? Luego hablaré de ello, ¿no? Porque yo es que me enerva. Perdonad que lo diga, pero me enerva, ¿no? Insisto en lo de aceptar la muerte como un proceso natural. Y para mí hay un valor muy importante que es la empatía, ¿no? La capacidad de identificarse con alguien y compartir esos sentimientos, ¿no? Y esto, la empatía precisamente, es lo que me ha confirmado a mí lo importante que es tenerla, ¿no? Cuando he pasado al otro lado de la trinchera, ¿no? Cuando me he convertido en un paciente. La empatía es algo que te identifica plenamente con el profesional que está contigo y que te ayuda a que la relación médico-paciente sea lo que es, una auténtica maravilla, ¿no? La humanización de la salud, que esto es algo que se ha inventado los políticos y que ahora todos los servicios regionales de salud, las autonomías, tienen hasta viceconsejeros o 100 personas trabajando en la humanización de la salud, ¿no? A mí me parece absurdo y ridículo este título, ¿no? Porque humanizar algo tan intangible como la salud para mí es imposible, ¿no? Y la salud se humaniza pues cogiéndote unas vacaciones en el Valle de Arán y estando 15 días haciendo tus caminatas y viendo los paisajes. Así se humaniza la salud, ¿no? Habría que ser, en todo caso, humanización de la sanidad. Pero yo creo que lo que hay que humanizar es a los médicos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer autocrítica a los médicos, ¿no? Los médicos, ya digo, se convierten en auténticas máquinas de curar y desde luego lo que hacen es estar muy poquito al lado del sufrimiento, ¿no? Y de esto tenemos mucho que ver los que precisamente damos clase muchas veces en las facultades o a los especialistas en formación, ¿no? En las facultades se enseña medicina, solo, exclusivamente medicina. Pero lo que hay que hacer es enseñar a ser médicos. Y yo creo que es otra cosa muy distinta, ¿no? Hoy en día el conocimiento médico es muy sencillo de adquirir, ¿no? Porque uno entra con internet y tienes a mano todo el conocimiento médico dándole 3 veces al enter, ¿no? Yo creo que es muy importante enseñar a nuestros recién licenciados y a nuestros especialistas en formación que no es lo mismo saber medicina que saber ser médico, ¿no? Y yo creo que tenemos también mucho que aprender
de compañeros que trabajan todos los días con nosotros y que trabajan con equipos, ¿no? Trabajamos en equipo, que son profesiones que están mucho más cercanos a los pacientes o a los familiares, ¿no? Como es la enfermería, como es la psicología, los auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera. Y aquí pueden caber todas las personas que trabajan, por ejemplo, dentro de un hospital o de un centro de salud de atención primaria. Bueno, yo soy un poco cabezota, tengo sangre cántabra y tengo que reconocer que el bicho ese que salía tan feo con tantos tentáculos no pudo conmigo, ¿no? Y esto fue una gran suerte, ¿no? Una gran suerte, aunque desde luego, y mi mujer me está escuchando, hubo momentos de extrema gravedad, ¿no? En las que no se daba un duro por mí, ¿no? Es verdad que durante mi estancia en la UBI, esos 32, 33 días, mi sufrimiento fue cero, porque estuve sedado en todo momento, yo no recuerdo absolutamente nada y por lo que me cuentan me hicieron todo tipo de perradas. Pero es verdad que la sedación es maravillosa, no te enteras de nada y yo ahí lo pasé de puntillas, ¿no? Simplemente me desperté y dije, pues sigo aquí, ¿no? Sigo aquí. Es verdad que los momentos más duros vinieron después, ¿no? El cierre de la traqueotomía, que sigo teniendo un recuerdo de que fue excesivamente lento, ¿no? Muy lento, tardó mucho en cerrarse esa traqueotomía y en poder empezar a comunicarme bien. El inicio de la fisioterapia, no sabéis lo que es dar el primer paso después de meses de estar encamado o como mucho sentado en un sillón, ¿no? Ese primer paso es como escalar el Everest, auténticamente así, ¿no? Bien, ¿y qué sentí yo al despertarme? Bueno, pues lo primero que me pregunté es, ¿y a mí qué narices me ha pasado? ¿Y dónde estoy? Os puedo contar una anécdota que yo ingresé en la UBI de mi hospital y es que esa UBI la inauguraron unas semanas antes de ingresar yo. Y yo había bajado a la UBI muchas veces porque me llamaban para hacer interconsultas de pacientes y era una UBI completamente distinta, era una sala común, una UBI muy antigua. Y cuando yo me despierto veo que estoy en una magnífica habitación rodeado de tecnología y encima rodeado de mi mujer, ¿no? Con lo cual yo digo, caray, ¿dónde estoy? No, pues esta no es la UBI, no, estás en la UBI. Digo, no, no, a mí me están engañando. Yo pensé que me habían mandado a otro hospital, ¿no? Bueno, ¿cuál es la primera conclusión que saco? Cuando ya me dicen que lo que me ha pasado, el tiempo que he pasado en la UBI, y ya me veo con mi atrofia, no puedo moverme y encima tengo una traqueotomía, no puedo comunicarme. Y lo primero que pienso es, bueno, pues la verdad es que estoy muy bien cuidado, ¿eh? Y hay una segunda conclusión, ¿no? En la que desde el primer día lo tuve muy claro, ¿no? Lo tuve muy claro. A lo mejor porque yo tengo un cierto entrenamiento en la empatía esta, ¿no? En ponerte en la situación del paciente. Que es decir, muy bien, Álvaro, aquí no tienes bata, bueno, sí, tienes ese pijama que está abierto por detrás, ¿no? Tan ridículo que nos ponen a los pacientes. Y aquí soy un enfermo, simplemente, ¿no? Y como tal enfermo me tendré que comportar, ¿no? También me di cuenta de otra cosa, ¿no? Que mi familia estaba conmigo. En ese momento a lo mejor no lo aprecias tanto, pero sabiendo lo que ha pasado y que comentaremos un poquito después con la soledad de los pacientes que han tenido el COVID, esto ha sido un lujo, ¿no? Yo tuve la gran suerte que me llevaron a mi hospital y la verdad es que este privilegio muy poquitos de los que han padecido lo que yo he padecido han podido tenerlo, ¿no? Y que bueno, pues también me planteé, oye, Dios me ha dado una nueva oportunidad, pues chico, si he vuelto a nacer, vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. ¿En qué situación me encontraba en ese momento? Pues una situación de máxima fragilidad. No nos damos cuenta de lo que esto supone cuando estamos sanos, ¿no? Por eso digo, lo de la humanización de la salud me repatea. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de la salud, no humanizarla. Disfrutarla y darnos cuenta de lo importante que es estar sano, ¿no? Yo en ese momento no podía comer con lo que me gusta a mí comer. No podía ni siquiera beber un sorbo de agua con lo que me gusta a mí beber agua, no penséis mal. Y tenía sondas por todos lados, vías intravenosas, monitores. Aquello era un desmadre absoluto. Y yo, bueno, pues pensé, bueno, me han prometido que irá mejor, pues ya podré volver a comer, ¿no? Es un espanto, que te pongan esas botellitas de comida y que no puedas beber con la boca como la tienes, encima con el oxígeno reseco, es terrible, ¿no? La segunda cosa que yo notaba y que apreciaba en ese momento era la absoluta pérdida total de la autonomía. Otra cosa que no apreciamos mientras la tenemos, ¿no? En ese momento ya os digo que yo no podía, necesitaba de 3 personas para sentarme en un sillón,
necesitaba de personas para que me limpiaran, para hacer las actividades básicas de la vida diaria, que es como se dice técnicamente, no las podía hacer yo, ¿no? Y esta es otra cosa que yo os recomiendo que apreciéis, ¿no? Que apreciéis de verdad, de una forma importante, porque es terrible, y esto nos lo dicen nuestros pacientes mayores, ¿no? Nuestros pacientes mayores o los pacientes que a lo mejor no son mayores, pero que han tenido un ictus, pues lo que peor viven, lo que más dramáticamente viven es precisamente esa pérdida total de autonomía, ¿no? El depender de otra persona. Que aunque lo haga con mucho cariño, pero dependes de ella, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que yo recalcaría, que es la incertidumbre, ¿no? Caramba, cuando estás en la trinchera de los pacientes, te siempre estás pensando en cosas muy malas. Yo soy un optimista recalcitrante, pero aún así me llegué a plantear cosas muy feas y muy malas, ¿no? Es esa incertidumbre, ¿no? Estas preguntas que tú mismo te haces, bueno, parece que voy un poquito mejor, pero ¿hasta dónde podré mejorar? Porque encima, en ese momento, mis compañeros médicos que me estaban tratando y maravillosamente bien, pues se cogían un poco, hacían así con los hombros y me decían, claro, es que esta enfermedad no la conocemos, es nueva y no sabemos hasta qué punto vas a poder recuperarte del todo, ¿no? Y piensas eso, ¿no? Pues qué secuelas me van a quedar, voy a poder ser otra vez autónomo, voy a poder tener menos fragilidad, etcétera, etcétera. Y esto te hace que tus neuronas estén funcionando mucho tiempo, mucho tiempo. Y encima, lo que tienes alrededor no facilita precisamente el relax, ¿no? Bueno, y yo sacaba conclusiones, ¿no? Y fui sacando estas conclusiones a lo largo de estos tantos días que estuve allí, ¿no? La primera de ellas es que qué importante es la familia, ¿no? Porque, bueno, pues te hace estar un poco conectado a tu vida diaria, ¿no? Imaginaros la gente que estuvo meses, algunos meses, completamente aislados, sin saber ninguna noticia de su familia. Muchas veces han fallecido varios miembros de una misma familia y no se han enterado porque estaban cada uno en un hospital distinto y sin tener noticias de nada, ¿no? Otra consecuencia que yo ya lo sospechaba, de que tengo los mejores amigos del mundo, ¿no? Porque mi mujer, que me iba mandando WhatsApps y mensajes de estos de vídeo, de voz, de la gente que, bueno, que me quiere, bueno, es que el WhatsApp yo tardé varios días en escucharlos, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Y que la familia y los amigos probablemente sea el fruto de una vida entera, ¿no? Que los sanitarios no solo se han dejado la vida, porque hemos caído como moscas y han fallecido muchos, ¿no? Y esto me ha hecho ser orgulloso de mi profesión, ¿no? De estar muy orgulloso de mi profesión. Y que desde luego la vida es fantástica, ¿eh? Y yo desde luego no voy a dejar ya pasar un solo día sin disfrutarla, ¿no? A pesar de que todavía estoy pegado aquí con una pequeña gomita, pero la verdad es que la vida es un don maravilloso, ¿eh? Y que no perdemos mucho tiempo, ¿no? En no sentir esta sensación que deberíamos de tenerla, ¿no? Bien, también saqué conclusiones, creo que de esta epidemia nos ha ayudado mucho, ¿no? Y que ha habido valores que yo creo que cotizan al alza, ¿no? La palabra valor ya sé que no está muy bien vista, pero yo creo que nos están ayudando a que coticen al alza estos valores, ¿no? Valores como que la fragilidad, en la conciencia de tener esta fragilidad, ¿no? Nosotros ya nos creemos inmortales, ¿no? Y bueno, es que hoy en día se vive hasta los 80 y tantos años, los médicos te lo curan todo, la tecnología cada vez es mejor, en fin, el ser humano ya es inmortal, ¿no? No, no, miren ustedes, no, ni lo somos ni lo vamos a ser nunca. Y la fragilidad hay que tenerla siempre muy presente, porque eso también te va a ayudar precisamente a cuidar y acompañar a las personas frágiles, ¿no? La solidaridad, yo creo que esto es algo que todos hemos percibido, ¿no? Las fuerzas de seguridad, los sanitarios, el ejercicio de solidaridad maravilloso, ¿no? Que se ha desarrollado en esta sociedad nuestra, ¿no? Tan insolidaria muchas veces, ¿no? La palabra compasión, ¿no? Que es algo que suena un poco melifluo, ¿no? Y yo creo que no, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y el deseo de aliviar y reducir o eliminar el sufrimiento, ¿no? La amistad, el sacrificio. Es que no os podéis imaginar lo que hacían las enfermeras, los médicos, los auxiliares. O sea, vestidos con esos trajes espantosos, no transpirables, los EPIs famosos, 2 mascarillas, unas gafas, un gorro, sudando los pobres, que era impresionante. Y ahí estaban
vamos, sobreactuando mientras tuvieran fuerzas, ¿no? Esto ha sido durísimo y ha sido maravilloso, ¿no? Y luego un valor que yo le llamo la resiliencia, ¿no? Que también en el ámbito paliativos trabajamos mucho, ¿no? Que no es otra cosa sino la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, ¿no? Fijaros qué definición que bien encaja, ¿no? En esto del bicho, ¿no? Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o situación adverso. Y luego el compromiso, ¿no? La gente estaba muy comprometida. La sociedad se ha comprometido y, bueno, a mí yo sigo dando paseos todos los días y veo que la gente sigue con su mascarilla, veo que respetan la mayoría, ¿eh? Yo no digo que luego haya estas fiestas o estas cosas, pero yo creo que la gente se ha comprometido, ¿no? Se ha comprometido, otra cosa porque lo ha visto la cosa muy mal, ¿no? Pero yo creo que ha habido también dramas terribles y lo sigue habiendo, ¿eh? Con esta segunda oleada va a volver a ocurrir lo mismo. Los miles de pacientes que han muerto solos, ¿no? Los familiares que no han podido despedirse de sus seres queridos. Esto es terrible, ¿eh? Y ha habido miles en residencias, en hogares donde no había nadie, se han encontrado cadáveres 3 y 4 días después. Esto es tremendo, ¿no? Morir solo, para mí, es probablemente la situación peor de todas las que a un paciente final de la vida le puede acontecer, ¿no? La soledad. Los duelos patológicos no atendidos, ¿no? Esto lo vamos a pagar durante meses y años, ¿no? Hay gente que está haciendo duelos patológicos y el sistema de salud es incapaz para gestionarlos. No lo ha sido nunca. Y ahora que cuantitativamente es un problema muy importante, va a ser menos capaz, ¿no? Faltan muchos psicólogos expertos en atención al duelo patológico y esto va a causar mucha patología asociada, ¿vale? Y desde luego el dantesco espectáculo de la incapacidad de nuestros responsables políticos para escuchar a los expertos y para anteponer el bien común a sus fines partidistas, ¿no? Esto es un espectáculo que ha continuado y que seguimos viéndolo, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Y es lamentable. Bueno, a lo mejor en las próximas elecciones nos llevamos alguna sorpresa. Nuestros ancianos han sido, desde luego, los más perjudicados, ¿no? Y, desde luego, yo creo que los más olvidados, ¿no? Han muerto muy mal, solos, como he dicho, pero además han muerto con terribles síntomas y de nuevo, algo que llevamos reclamando desde hace muchos años, una buena red estructurada de cuidados paliativos, unos buenos conceptos aprendidos en la carrera y en el posgrado de cómo atender este tipo de situaciones, ha vuelto a faltar, ¿no? Y espero que esta situación ayude a convencer a la gente, a nuestros responsables del Ministerio de Educación, del Ministerio de Sanidad, a que es muy importante que los cuidados paliativos se desarrollen. Acabamos de asistir de nuevo a un bochornoso hecho, y es que se ha aprobado ya la tramitación de la ley de eutanasia, ¿no? Y no creo que sea esa la mejor forma de atender correctamente a estos pacientes, ¿no? Pero bueno, no aprenden, ¿no? Tenemos que aprender también que los recursos sociosanitarios no están preparados para afrontar una pandemia de este tipo, ni siquiera una pandemia, ni siquiera la actual situación de envejecimiento de la población. Yo doy siempre un dato, ¿no? En la Comunidad de Madrid, no sé, la última residencia sociosanitaria, el último recurso sociosanitario público que se inauguró fue en el año 98. O sea que mal vamos, simplemente, aunque sea sin pandemia, en la atención de las personas mayores. Que la familia no ha podido cuidarles ni acompañarles, y la familia son los mejores, es decir, hemos prohibido a la familia acercarse a estos pacientes, cuando tenemos que tener muy claro que la familia son los mejores cuidadores, y si encima se le enseñas a cuidar con las debidas, y además es un riesgo que han podido asumir muchos familiares, lo mejor era simplemente con un buen consentimiento informado, es decir, informarles de los riesgos que corrían y si estaban dispuestos a correrlos. Y si ellos aceptaban de permitir entrar a esos pacientes, ¿no? Y en resumen, los ancianos, los pobres, no han podido elegir ni cómo ni dónde morir, ¿no? Y estos son, yo creo, dos contestaciones a la pregunta de cómo se puede uno morir bien, ¿no? Elegir dónde morir y elegir cómo morir, ¿no? Pero bueno, vamos a ser positivos porque esto suena muy dramático, ¿no? Y ya estamos terminando y tampoco quiero que esto sea una aquelarre, ¿no?
Yo creo que la pandemia, y suena ya a conclusiones, nos ha ayudado a apreciar la trascendencia de la vida. Yo creo que mucha gente ha aprendido lo que no se había reflexionado sobre ello, que lo espiritual está por encima de lo material, y digo lo espiritual de una forma muy genérica, que tanto la fe como la esperanza son buenas anclas que te fijan a la vida. El valor absoluto del amor, y digo el amor en todos los sentidos, ¿no? El amor familiar, el amor que se tiene por unos amigos, etcétera, ¿no? Y que con las situaciones límites, y eso ya lo sabemos todos, ¿no? Sale lo mejor de cada persona y evidentemente también lo peor, ¿no? Pero lo de lo peor lo he puesto entrecomillado y tampoco vamos a... Y ya para terminar, me gustaría poner simplemente, la mayoría creo que conocéis esta breve película que os voy a poner ahora, ¿no? Pero lo titulo así, ¿no? Que como toda buena película, tiene un buen final, ¿no? Y os voy a poner una película que personalmente fui el protagonista, aunque no lo quería serlo, ¿no? Y es cuando salí yo de alta del hospital, cómo me despidieron mis amigos y compañeros del hospital. Como dicen las folclóricas, se me pusieron los pelos de gallina, ¿no? Bueno, pues esto es todo. Esto es todo. Así que me podéis preguntar, salvo de cosas muy profundas del COVID, que yo no tengo ni idea, no soy virólogo, me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, Álvaro, pues muchas gracias. Ha estado muy interesante y vamos a dar ya paso a las preguntas. O sea que si alguien quiere quitarse el micrófono y lanzarse con la primera pregunta, puede hacerlo. Y si no, también podéis escribirlo por el chat, como decíamos antes. Bienvenidos a todos los que no estabais cuando hemos comenzado y os habéis ido uniendo. El chat está abajo de todo, no hay ninguna pregunta, ¿no? Vamos a dar un ratito para que la gente trague. Dale, dale. Soy Esperanza, Esperanza Cachón. Bueno, en primer lugar, pues agradecer al doctor Álvaro Gandera que haya compartido su experiencia como paciente. Creo que es muy gratificante escuchar, porque he oído a pocos médicos hablar, digamos, de esa manera, lo digo sinceramente. Me ha gustado mucho que cuando ha compartido la experiencia, lo primero que haya dicho es respondido a los sentimientos que sentí antes de entrar en qué situación estaba, porque creo que es una dimensión, la dimensión emocional, a la que lamentablemente, lo mismo que la dimensión espiritual, a la que lamentablemente se presta poca atención por parte de los profesionales. Comparto plenamente, yo también me he dedicado muchos años, ya estoy recién jubilada, pero me he dedicado los últimos 20 años de mi ejercicio profesional a la formación, y vengo diciendo hace muchos años que hay un gran déficit en la formación de grado en los profesionales. En enfermería también, en medicina creo que aún más, pero en enfermería también. Y creo que no podríamos hablar de competencias profesionales si no incluimos las competencias técnicas y las competencias humanas o relacionales con el paciente. Porque yo siempre les decía a mis alumnos, podían decir que eran buenos técnicos, enfermeros o buenos técnicos de enfermería, pero no podrían decir soy una buena enfermera, soy un buen enfermero, si no reunían ambas competencias, porque son disociables, porque nos dedicamos a cuidar, a tratar con personas, y por tanto no podemos disociar esas competencias. Todos hemos conocido muy buenos médicos técnicamente y con mucho, en fin, con muchos déficits en el tema relacional, ¿no? En ese sentido, pues agradecer y compartir. No sé en qué forma, porque yo esto hace tantos años ya que está identificado, que en qué forma podríamos desde, digamos, quizá generando conciencia de eso, ¿no? Y necesidad,
en qué forma desde los distintos grupos podríamos influir en la revisión de los currículum de enfermería y de medicina para incorporar esas competencias que son absolutamente necesarias. A mí me resultó esperanzador hace poco, dentro del ámbito de esta pandemia, escuchar a un residente decir esto mismo, decir, nos deberían enseñar en las universidades por lo menos. Se ha bloqueado. Parece que estamos teniendo problemas de bloqueo y aprovecho antes de darle la palabra a Álvaro para que puedas responder si quieres, deciros que los que no tengáis los micrófonos silenciados, que los silenciéis para que no se escuchen ruidos de fondo y también que las preguntas, Esperanza, no sé si me escuchas, nosotros te oímos bloqueada, así como a trozos, que las preguntas y los comentarios puedan ser breves porque hemos decidido terminar a las 8, que antes nos lo he dicho, porque si no estas cosas así por internet a veces se alargan y cuesta mucho. Entonces, que quien quiera hablar pueda hablar. Para eso vamos a intentar ser breves en nuestras preguntas. Vale, pues nada, disculpar. Ahora se te oyó otra vez, Esperanza, pero muy poquito. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Esperanza. Lo único que no te puedo responder a la pregunta. No te puedo responder a la pregunta de cómo podemos influir en cambiar los currículum, ¿no? Porque yo llevo intentándolo 20 y tantos años y no lo hemos conseguido, ¿vale? Por ejemplo, los estudios de cuidados paliativos en la carrera de medicina y enfermería no llegan ni al 30% de las facultades, cuando el espacio Bolonia obliga a que sea asignaturas obligatorias y troncales. No lo hemos conseguido. A un catedrático de medicina interna, si yo le toco la puerta y le digo que quiero enseñar 30 horas de cuidados paliativos, me echa cajas destempadas diciendo que eso no es medicina, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que hay. Pero yo tengo los nudillos ya muy gastados de tocar puertas y voy a seguir tocándolas, no me importa. Hay que seguir percutiendo. Muy bien, claro que sí. Si alguien más tiene alguna pregunta, Esperanza, no te olvides de silenciarte. Si alguien más tiene alguna pregunta, si no, yo voy con una que hay en el chat. Álvaro. Muy bien. Hola, yo también. Vale, pues Cris, digo la del chat y después os doy la palabra a los que estáis en el local. Inma Navas dice que agradece organizar este encuentro y el testimonio de Álvaro y quería preguntar, desde lo que has vivido, Álvaro, ¿cuál crees que es el peligro mayor de la actual propuesta de ley de la eutanasia que se está tramitando? Y también desde tu punto de vista, la aportación o alternativa que se pueda hacer desde otra vía. Y un fuerte abrazo. Perdona, ¿me repites la segunda parte de la pregunta? Sí, dice que cuál es el mayor peligro de la propuesta de ley de eutanasia y qué se puede proponer, ¿no? Alternativa a esta. Bueno, para mí el mayor peligro de la despenalización de la eutanasia es encima considerarlo un acto médico, ¿no? El proyecto de ley que se ha presentado es una barbaridad, porque es que lo considera un acto médico incluido en la cartera de servicios del sistema público de salud. O sea, no solo se despenaliza un hecho que puede ser puntual, yo no digo que no, de practicar una eutanasia, es que encima es un derecho del paciente. O sea, se legaliza el derecho a la muerte, cosa que no está en ninguna constitución de ningún país democrático, ni en ningún derecho reconocido de ningún país razonablemente civilizado, ¿no? Y esto al final lo que hace es cosificar la vida misma, ¿no? Bueno, la vida es algo que ya no tiene tanto valor, sobre todo si alguien juzga que esa vida no tiene ya mucho sentido de ser vivida, ¿no? Que al final, ¿quién es quién para juzgar la calidad de vida de una persona sino el propio enfermo, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Yo creo que la que yo, y desde los cuidados paliativos lo decimos desde hace muchos años, por lo menos garantizar que esto sí que es un derecho, el derecho a que todos los pacientes en situación de final de la vida o de enfermedad avanzada tengan el derecho a ser atendidos por un equipo de cuidados paliativos avanzado. Y esta es la mejor solución. Y una vez que esto ocurra, vamos a tratar los casos de la eutanasia, los casos puntuales que puedan surgir, que van a surgir indudablemente. Pero es que no podemos hablar ni siquiera de eutanasia mientras no se garantice este derecho. Gracias, Álvaro. Le damos la palabra a los que están en el local, que querían hacer otra pregunta. Ponte aquí. Hola, a ver. Hola, soy Cristina y aquí varias amigas estamos. Mira,
Son varias cosas. Una, respecto también a lo que hablabais al principio que comentaba Esperanza, yo sé que hay sitios como la Escuela Andaluza de Salud Pública que están dando pasos con el tema de meter en el currículum académico sanitario los cuidados espirituales. Han tenido que hacer primero una investigación científica, que lo han llamado así, hacen cursos de salud espiritual de la práctica de la investigación científica en la práctica clínica, y con esto están metiendo en algunos sitios en Sevilla, en las escuelas de enfermería, esta asignatura. O sea que hay pasitos. Luego aquí de las personas que estamos, también queríamos preguntarte, Álvaro, si estás teniendo alguna secuela, que hablan también de la enfermedad del COVID, que van apareciendo luego secuelas posteriores, si tú estás viviendo en ti algún tipo de secuela ahora mismo con la enfermedad. Y otra cosa también que queríamos que reflexionásemos entre todos, si ves algún, porque es verdad que el COVID en los primeros momentos ha venido como una avalancha, pero si ves cambios que se puedan estar produciendo para la atención, ¿no? Para que mejore esta atención del acompañamiento, de la soledad, cómo podemos reivindicar, ¿no? Los familiares, poder estar de alguna forma con los pacientes, porque yo sé que hay sitios que se está volviendo a dar. Tanto en las residencias como en los hospitales. Entonces, saber si ya tú conoces algún cambio, y también aquí pensar entre todas y todas las personas que estamos, qué pasos podríamos dar para que esto suceda. Gracias. Bueno, en la primera parte, que es el tema de la espiritualidad, ¿no? Creo que es muy importante incorporarlo. Efectivamente, la Escuela Andaluza de Salud ha hecho alguna iniciativa ya. Fijaros, dentro del currículum formativo de los cuidados paliativos forma parte importante la espiritualidad, ¿no? Tenemos grandes expertos como es Enrique Benito, como es bueno, un psicólogo de Madrid que se llama Barbero, gente que sabe mucho de este tema. Si pudiéramos incorporar esta asignatura en los sanitarios de los cuidados paliativos, una gran parte podría ser, y de ese germen de los propios cuidados paliativos podrían surgir luego nuevas iniciativas, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahora mismo no es hechos aislados, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer un curso de espiritualidad. No, no, es que forma parte de la disciplina de formación de estas carreras, ¿no? Sanitarias. Y a partir de ahí, seguro que hay gente que se subespecializa más en espiritualidad que en control de síntomas. Perfecto, ¿no? Pero yo creo que esto es importante, lo primero, ¿no? En cuanto a las secuelas que me han dejado, la principal y única, diría yo, es la insuficiencia respiratoria. Me veis con el oxígeno, que ha mejorado, evidentemente, ¿no? Pero que yo no sé hasta dónde voy a llegar. Necesito oxígeno 24 horas, aunque es verdad que necesito menos flujo de oxígeno y soy capaz, bueno, ya me doy paseos todos los días de 30 a 40 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Los neumólogos me han dicho que como no saben tampoco, porque es nueva esta enfermedad, hasta dónde voy a llegar. Hay otras secuelas que la gente, devastadoras, de tipo neurológico, cognitivo, en fin, olfativo, yo qué sé, y algunas de ellas de fenómenos trombóticos que han acabado con amputaciones y con serios problemas, ¿no? En cuanto al tema del acompañamiento, yo creo que hemos mejorado algo. Se ha sensibilizado un poquito de este problema después de la primera oleada, ¿no? Y bueno, hay herramientas ya, también incluso porque yo cuando estuve en la UCIR, por ejemplo, allí habían unas tablets y la gente hablaba con sus familiares a través de la tablet, que parece una tontería, pero de verdad que es algo muy importante, ¿no? Y luego se han desarrollado incluso consentimientos informados para que si el familiar quiere, sabiendo los riesgos a los que pues puede entrar a ver un paciente. Muy limitado en cuanto a número, muy limitado en cuanto a tiempo de estancia, ¿vale? Pero yo creo que se están haciendo ya este tipo de iniciativas, ¿no? Y yo creo que desde el Comité de Biótica hicimos un documento, creo que muy interesante, precisamente en esto, que yo creo que es algo que ha ayudado a algunos comités de ética de hospitales a desarrollar este tipo de consentimientos, ¿no? Pero yo creo que hay que facilitar de verdad el cuidado y el acercamiento de los familiares para que la gente ya no solo que muera, sino que esté mejor atendida y desde el punto de vista emocional mucho mejor asistido, ¿no? Álvaro, aquí Julián por el chat dice que te pregunta si crees que la realidad de muerte que ha provocado el COVID facilitará o frenará la campaña para que la población acepte la eutanasia, si tienes alguna percepción sobre eso, y te manda un fuerte abrazo. Pienso que no, por desgracia.
porque entre otras cosas la gente no sabe lo que es la eutanasia, ¿no? Ni lo que implica despenalizar la eutanasia. Es que esta es la gran desgracia. La gente se ha lanzado a decir que esto es muy progresista y que es la mejor forma de morir bien y tal, y la gente no sabe en qué consiste esto, ¿no? Y yo creo que, es más, bueno, el proyecto de ley, las enmiendas y el proyecto de ley se ha empezado a tramitar el 10 de septiembre en el Congreso. Es que no han tenido la decencia de esperar a primavera que pase y que haya vacunas y que esto ya ha pasado ya el problema. No, los políticos siguen a lo suyo. Entonces, la gente no sabe lo que es la eutanasia y luego me temo que no va a servir para mucho. Bueno, para nada, diría yo. Para nada. Hay otra pregunta, comentario de Cristina. Yo os animo, si podéis, a quitaros o sea, a desilenciaros y hacerla vosotros mismos, que así también Álvaro os ve y os oye. Cristina, si quieres, hazlo, si no, la leo yo. Vale, igual no tiene micrófono o algo así, la puedo leer yo. Dice que... Ahí voy. Hola, muchas gracias. Hola, Cristina. Pues son varias. Un poco la reflexión es si toda esta crisis sanitaria, que por un lado ahora nos está, bueno, haciendo, como decías tú, ¿no? Que haya más hechos de compromiso, ¿no? Tanto los sanitarios como en la sociedad civil. Si eso se va a quedar, ¿no? Si vamos a lograr en la sociedad, ¿cuál es tu percepción de eso? Tener más atención primaria, más cuidados comunitarios y eso, porque a mí, vamos, me parece todavía como muy dramática la soledad, por ejemplo, de los familiares de las residencias de ancianos, que están moviéndose y que aquí se unen también a los trabajadores de las residencias de ancianos y la percepción que tengo yo es que están bastante solos, ¿no? Gracias. La mejor forma que pueda quedar algo o incluso mejorar y continuar este tipo de iniciativas es que la sociedad civil se mueva. No esperemos nada de los políticos y muy poquito de los técnicos. Porque los técnicos, yo no sabía que había tanto epidemiólogo en este país, ni virólogo. Es que me ha dejado sorprendido. Es que cada día en el telediario salen 6 nuevos, ¿no? Pero la sociedad civil es la que tiene que moverse. Las asociaciones de pacientes, las asociaciones que, por cierto, son muy potentes porque son millones de votos de las personas mayores, este tipo de sociedades, a lo mejor apoyándose en expertos o en gente que tenga este tipo de sensibilidades, pero son ellos los que tienen que reclamar. Los políticos solo se mueven por el número de votos. Y si la gente con canas, de los cuales ya me incluyo, sale con la pancarta y no te voto, como no me hagas esto, se van a mover. Pero la iniciativa tiene que partir de la sociedad civil, no te quepa la menor duda. Si no, el tiempo lo cura todo y esto queda arrasado completamente, hasta la siguiente epidemia. Seguro. Le voy a dar la palabra a Teresa, que quiere hacer alguna pregunta o comentario. Y antes decirte, Álvaro, que Ivana te da las gracias por el ejemplo y por dejarnos cuidarte. Pues igualmente, muchas gracias a ella. Son las palabras muy bonitas. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro, muchas gracias por esta aportación tan enriquecedora. En cuanto a la atención primaria, yo estoy notando pues algunos cambios, ¿no? Considerables. Últimamente había que pedir cita previa, lo cual, bueno, pues me parece muy lógico, pero sí que por comentarios de conocidos y mi experiencia personal veo que ahora ya cuesta incluso que cojan el teléfono para poder pedir una cita previa, ¿no? La atención del médico también a través del teléfono, pues en algunos casos resuelve estupendamente, pero creo que en otros casos pues queda insuficiente, ¿no? No, con esto no quiero culpabilizar a los médicos, ni mucho menos. Pero ¿tú crees que esto va a quedar así? ¿Hay alguna otra fórmula de poder llevar a cabo este servicio, ¿no? de profesional de los médicos en relación a la atención primaria? No sé, me preocupa este tema, ¿no? Gracias. La atención primaria es la primera barrera contra la pandemia, eso es evidente, pero la atención primaria depende de un sistema de salud que nos está llevando a la quiebra total de este sistema, ¿vale? Faltan médicos especialistas. Formar un médico especialista cuesta 11 años entre la carrera y el MIR, ¿vale? Y estos médicos no pueden con tanto trabajo, con tanta carga de trabajo. La pandemia ha destrozado a estos profesionales
y se están yendo a otros países porque trabajan mejor y ganan 3 y 4 veces más. Yo creo que no es lo más importante el sueldo, pero también cuenta, evidentemente, ¿no? Faltan centenares de profesionales que están de baja y no hay, además, es que no hay. O sea, las listas de estas del paro, del paro no, de las bolsas de trabajo es que están vacías. Ya no hay ni enfermeras ni médicos que se puedan sustituir. Las vacaciones no se suplen, las bajas por enfermedad tampoco las cubre el compañero. Esto es una situación insostenible completamente. Y mientras no se invierta dinero, recursos materiales, dinero, en este tipo, y esto no se consigue en un día, porque insisto, se tarda 11 años en cambiar el método de formar especialistas y eso es dinero, porque formar un MIR cuesta mucho dinero. Yo soy muy pesimista, mi mujer pertenece a la primaria y lo dice todos los días y se queja amargamente. La atención primaria está colapsada y destrozada. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí más? Hola, otra vez, soy Cristina. ¿Si puedo decir algo? Claro, Sí. claro. Mira, no, creo que esto que estoy diciendo, yo es que trabajo en primaria, ¿vale? Llevo 14 años enfermera en primaria. Y es verdad que ahora estamos en una situación un poco complicada por lo que hemos dicho antes, lo que estás contando tú. Pero creo que tampoco hay mucha voluntad política, lo que tú has dicho, de que esto pueda cambiar, porque estando como estamos con los cuidados que tenemos que tener para no contagiarnos, sabiendo cómo está la gente con el tema de los trabajos, la precariedad, creo que está faltando un diálogo de todas las instituciones y organismos que estamos afectados. Falta el diálogo del político con el ciudadano, con los profesionales sanitarios, porque estoy seguro que organizados y hablándolo podemos hacer las cosas muchísimo mejor. A veces a mí me da la sensación que parece que quieren que la gente esté en la calle, en el centro de salud, porque tiene que ser así para que la gente entre, hay que tomarle la temperatura, no pueden estar todos en el centro, hay veces como hasta 2-3 horas de cola en la gente en la calle. Figuraros ahora con las vacunas de la gripe, empieza el invierno. Nosotros dentro organizamos los espacios como podemos, pero creo que realmente no hay una voluntad política de que esto sea así. Yo creo que a veces parece que se hace aposta, os lo digo, para que estemos enfrentados los usuarios con los profesionales, porque a la gente se quema en la calle esperando, y yo lo entiendo, o cuando vas a buscar a tu médico y no te atiende, y así 3 meses. Y nosotros estamos quemados también, porque tampoco aguantamos esa tensión, y nos enfrentamos los que estamos afectados. Y yo a veces digo, no sé, es que están buscando ese interés de que estemos enfrentados, pero es que la primaria y la comunitaria es el diálogo y el encuentro para solucionar esto juntos. Creo que no se está dando y que tenemos que empezar desde ahí. Si desde arriba no lo propician, propiciarlo nosotros. Y empezar a juntarnos separados en grupos con las medidas que haga falta online, pero empezar a dialogar cómo podemos solucionar nuestros propios problemas nosotros. Bueno, es que me ha tocado un poco este tema porque lo estamos padeciendo mucho en los centros de salud. Gracias. A ver, el diálogo está muy bien, pero la acción también está muy bien y es muy necesaria la acción. Lo que no podemos es permitir que falten miles de profesionales de enfermería, de medicina, y que haya miles de asesores en la Moncloa, en los ministerios. La Viceconsejería de Sanidad de Madrid, según tengo entendido, pues, puedo errar un poquito el dato, pero tiene Viceconsejería de Humanización para la Salud, 60 y tantas personas empleadas en esa viceconsejería. Es que no tiene sentido. O sea, hay que movilizar los recursos, que ya sé que son escasos, pero los que hay se pueden movilizar. Y eso se llama acción y hay que hacerlo ya. Porque si no, vamos a cargarnos el sistema, la famosa sanidad universal. Nos la vamos a cargar, nos la estamos cargando, de hecho. Os he dejado callados, madre mía. Álvaro, aquí tu sobrino favorito. Venga. Vamos, una de las cosas desde el punto de vista personal que más me sorprende de ti es ese optimismo brutal del que haces gala, ¿no? Y del que todos nos sentimos francamente envidiosos.
¿qué puedes transmitirle tú como, evidentemente como persona, pero como paciente que has sufrido una enfermedad que casi te lleva por delante, a una persona que pues que ahora mismo esté mal por las secuelas de COVID o esté mal porque precisamente la morbilidad de sus enfermedades debido al no tratamiento, a la no atención médica haya incrementado? O sea, ¿cómo podemos afrontar estos tiempos en los que la sanidad no responde a lo mejor de la manera que nos gustaría que respondiese? A ver, es verdad que la personalidad mía, la personalidad más menos optimismo, más menos alegre, eso va con cada persona, ¿no? Eso yo creo que ni se estudia ni se educa, ¿no? Por desgracia, ¿no? Porque creo que sería importante, ¿no? Yo debo tener la dopamina elevadísima, porque yo soy muy optimista, ya me conocéis. Pero yo creo que se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, movilizar la sociedad civil, asociaciones de enfermos post-COVID, charlas, voluntariado. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, pero no sabe cómo ayudar, ¿vale? Y si canalizas esos deseos de ayuda, te puede animar mucho. Oye, ¿tú sabes lo que es que entre en tu habitación una persona que diga, oye, que yo hace un mes estaba como tú y mira ahora cómo estoy, ¿no? Caramba, eso es un subidón. Y es real, es que si yo hago un poco de retrospección, es que en 2 meses mi vida ha cambiado a mejor de una forma increíble. Y yo 2 meses antes no sabía hasta qué límite podía mejorar, ¿no? Si esto lo sabes transmitir y lo transmites, la gente, si tú entras en una habitación diciendo, oye, que yo estaba como tú hace mes y medio, te da una fiabilidad absoluta, ¿no? Es decir, no me está hablando un señor de bata muy mayor y que es muy sabio y que me está engañando seguramente, porque muchas veces los médicos nos pillan, ¿no? Cuando engañamos. Pues a lo mejor eso se podría hacer, ¿no? Movilizar a esas personas, a mí no me importaría en absoluto, ¿eh? Es verdad que yo no soy el mejor porque siento con el oxígeno y digo, coño, voy a quedar así, ¿no? Pero hay gente que no tiene eso, ¿no? Y puede hacerlo. Yo creo que este tipo de iniciativa siempre es buena, ¿no? El voluntariado es maravilloso en la sanidad, ¿eh? Y es muy, muy necesario, muy necesario. Bueno, hemos llegado al final. No sé si hay alguien que se muere por hacer una pregunta, porque si no... Bueno, muy breve. ¿Perdón? Digo no sé si está... Vale. No, bueno, más que pregunta, decir que sobre esto último, a ver, recogiendo un poquito lo que decía Cristina, de que quizá que ha faltado diálogo y consenso, yo creo que no es incompatible todos los foros de diálogo y de búsqueda de consenso con el foro o con la movilización de la sociedad civil, con la acción, como decía Álvaro, ¿no? Esto último que ha dicho del voluntariado, bueno, yo antes no quería enrollarme más, pero yo que ahora soy, desde que me jubilé, voluntaria de Lares, que es el grupo social que en fin, que lleva el tema, agrupa las residencias de personas mayores del sector no lucrativo y a otros centros, etcétera, etcétera, os puedo decir que precisamente en estos días se está celebrando por parte de la Plataforma del Voluntariado de España, lo digo porque va en esa línea también de promover, y me alegra escucharlo, lo que está diciendo, ¿no? Y que creo que también ahí hay una plataforma, digamos, se están viendo también en qué medida esta pandemia ha limitado por una parte el voluntariado, pero han salido otros modos de voluntariado y por tanto animar también a que entremos en esos foros para poder, digamos, hacer voluntariado, promover el voluntariado y aportar desde ahí también, ¿no? Justo en estos días se está celebrando esto de la Plataforma del Voluntariado de España. Nada más. Y decir que creo que el diálogo y la búsqueda de consenso es absolutamente compatible y estoy de acuerdo con ambas cosas, cada una en su foro y en su momento, con la movilización de la sociedad civil. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias por la jornada esta. Me silencio. Álvaro, ¿quieres decir algo para cerrar con todo lo que, bueno, hemos hablado? Y yo me quedo con algunas palabras que me parecen claves de todo lo que aportaste, ¿no? La conciencia de la fragilidad, la solidaridad, la compasión, el compromiso, la resiliencia, como parte de tu experiencia como paciente de COVID y como médico también, ¿no? En tu vivencia profesional. No sé si tú quieres destacar alguna cosa más o decirnos algo para cerrar. No, yo insistir en que es importante
marcarse objetivos realistas, cortoplacistas, no pensar en lo que va a ser de mí dentro de 10 años, porque es que eso ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe, ¿no? Y que la próxima vez que me coja un catarro lo voy hasta a disfrutar, ¿entiendes? No. Porque eso no va a tener nada que ver con lo que he pasado, ¿no? Y nada, pues agradecer la atención que habéis tenido y que si os habéis quedado con algo, que lo transmitáis. Y que, por supuesto, mi disposición a que en cualquier foro puedas comentar estas cosas, que yo creo que es lo importante, ¿no? Que esto sea como una mancha de aceite, ¿no? Que haya una serie de personas que se dediquen precisamente a transmitir este tipo de cosas, ¿no? Y que la gente los oiga. Amelia, yo creo que podemos hacer alguna charla contigo de la familia o el familiar del enfermo COVID, ¿no? No, todavía no. Bueno, a mí me parece que es muy llamativo, ¿no? Como que como un tema como el que estamos hablando sea sobre todo lo que transmitas tanta alegría, tanta esperanza y ganas de luchar, ¿no? Porque hay cosas que están injustas, que están mal y que hay que cambiarlas. Así que bueno, pues os invitamos, esto está dentro de un ciclo, en noviembre tendremos otra y en diciembre otra, vamos a hablar de nacer y morir en tiempos de COVID con una persona que tiene una funeraria muy especial y una matrona, entonces vamos a ver qué ha pasado en los tiempos del COVID en el nacimiento y la muerte y vamos a tener otra también en noviembre que iremos anunciando por nuestras redes sociales. Y nada, os doy las gracias a todos por asistir. Veo que hay gente aquí de toda España y hasta de Estados Unidos de América, que les saludo especialmente a los que están conectados desde allí. Así que nada, si queréis quitaros el micrófono para despediros o decirle una palabra a Álvaro y ya nos vamos despidiendo todos. Gracias.